Buenos días, alumnos y alumnas de la UNED y los que no sois alumnos nos seguís a través de Canal UNED. Bienvenidos una vez más a este espacio de debate organizado desde el Máster en Periodismo Científico y Comunicación Científica de la UNED. Yo soy Miguel Álvarez, editor del portal de divulgación científica divulgauned.es, y el tema de hoy en el debate es el darwinismo y la ficción, la divulgación científica a través de cine y televisión, con motivo de un congreso que presentaremos posteriormente. Tenemos hoy con nosotros a Joaquín María Aguirre Romero. Él es profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, es fundador y editor de la revista Espéculo, que lleva camino de cumplir 15 años, autor de numerosísimas publicaciones, artículos y libros que bueno, no vamos a relatar, y codirector del grupo de estudios de la cultura popular en la sociedad mediática. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Tenemos también con nosotros a mi izquierda Alma Obregón. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual y magíster en Comunicación y Arte, y actualmente investigadora con una beca FPU perteneciente al grupo de estudios de la cultura popular en la sociedad mediática. Y además tengo entendido que también eres concertista de violín y profesora de pedagogía de música. Muy bien, pues buenos días, Alma Obregón. Bueno, decía que organizamos desde el Máster en Periodismo y Comunicación Científica de UNED este debate en torno a la divulgación científica a través de cine y televisión. Concretamente vamos a hablar del tema del darwinismo, de las teorías darwinistas, cómo han sido representadas en el cine y en la televisión, porque precisamente las personas que hoy nos acompañan en el plató pues organizan en estos días, ¿verdad?, en la próxima semana, acogen en la Universidad Complutense un congreso sobre este tema, que me gustaría que presentaseis brevemente un poco los motivos que os han llevado a organizar este congreso y bueno, y cómo se presenta, porque ya la semana que viene. Sí, realmente es una idea que surgió al hilo de romper un poco los tópicos de la propia organización de la comunidad científica. Nos pareció muy interesante que la gente entendiera y que los propios investigadores entendieran que Darwin no era una cuestión solamente de los biólogos, es decir, la influencia de Darwin en muchos sectores de la cultura es fundamental, y lo fue desde el primer momento, es decir, las influencias no solamente fueron sobre los científicos, hay un debate por un lado entre el mundo científico, es decir, directamente involucrados, pero inmediatamente se extiende a toda la sociedad, a la cultura popular, y se manifiesta a través de toda una serie de ramificaciones que van desde los chistes que se hicieron en su momento a costa del pobre Darwin en aquellos momentos, hasta bueno, pues la influencia en la literatura. Podemos rastrearla en el naturalismo, podemos rastrearla en el pensamiento de la mayor parte de los grandes escritores del siglo XIX, Dostoyevsky, etc., porque fue un debate vivo, es decir, un debate que afectaba a la naturaleza del hombre y a la constitución de la sociedad. Eso el propio Darwin lo sabía y por eso publicó unos años después del Origen de las especies, cuyo aniversario, 150 años, es lo que de alguna manera se conmemora. Entonces, la idea de alguna forma que nos planteamos a la hora de convocar este congreso fue precisamente el tratar de recoger, determinar esas influencias, porque había algunas cosas, algunos autores, algunos que se habían manifestado claramente, pero había muchísimas otras cosas por rastrear. Entonces, el resultado, después de hacer una convocatoria para este congreso, que son los días 28, 29 y 30 de octubre en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, pues ha sido la convocatoria en sí bastante sorprendente, porque vamos a tener toda una serie de ramificaciones que tienen su raíz en el darwinismo, en la idea de darwinismo, de evolución, que van pues desde el desarrollo de videojuegos, un Spore, por ejemplo, hasta lo que son las representaciones en el cine a través de la ciencia ficción, o en la novela, la eugenesia, por ejemplo, que ya desde la época de Darwin pues todas las ideas de Galton, etcétera, pues luego son recogidas por Huxley. Hay una serie de cosas. Alma Obregón está trabajando también en ese terreno específicamente, y luego nos hablará también de ello. Pero lo que me interesaba básicamente es que los investigadores que trabajan en el campo de las humanidades se acercaran a un tema que a priori, por esas clasificaciones tópicas que tenemos, parecería no estar. Y que sin embargo lo está, insisto, la prueba, viene gente de Estados Unidos, viene gente de México, viene gente de la Universidad de Copenhague, y bueno, pues podemos encontrar cosas tan curiosas como una ponencia de una investigadora mexicana sobre el camuflaje en la película La Perla del Indio Fernández, por ejemplo. Pues
el camuflaje es una estrategia evolutiva y por lo tanto, pues cómo está reflejado, a, bueno, pues sobre la literatura naturalista, la influencia en el naturalismo, o los propios chistes, el sentido del humor que tuvo digamos, las manifestaciones en principio contra Darwin y luego contra otros, es decir, que eso es otro tema interesante. Por ejemplo, se han utilizado chistes recogiendo temas que ya estaban en Darwin o utilizando la misma figura de Darwin, por ejemplo, en la última campaña electoral entre Obama y Bush, ¿no? O referidos al presidente Bush y McCain, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay una presencia importante y curiosa, que es importante rastrear a través del fenómeno de la cultura popular. El profesor Aguirre es organizador, junto con Alma, de este congreso sobre Darwin y la ficción. Me chocaba la inclusión del videojuego como parte de la ficción. Claro, es algo que todavía no estamos acostumbrados, pero que cada vez más... Son narrativas es hipermedias. Claro, son los fenómenos de las hipernarrativas que tienen su propia historia. Ese es un fenómeno, una nueva forma, son los hiperrelatos en unos casos, y luego la narrativa multimedia, que ya es un campo. De hecho, una de las investigadoras que viene, que es una antigua discípula mía, el doctor Ranzo, de las primeras tesis que se hicieron sobre hipertexto en España, sino la primera, que es una investigadora reconocida ya en toda Europa, es profesora de narrativas hipermedia en la Universidad de Copenhague. Entonces, bueno, pues es un terreno importante y hay una bibliografía importante, incluso de las primeras con Janet Murray y toda una serie de profesores vinculados sobre todo al MIT y a partir de ahí en otras universidades de distintos países. Es decir, es una forma hoy en día de narrativa. Incluso existen algunos máster universitarios también, todavía no como carreras, pero sí máster universitarios en este tipo de nuevas narrativas. Sí, al fin y al cabo no dejan de ser productos audiovisuales con una representación de la realidad, unos personajes, una temporalidad, interactivos además, o sea, que implican... De hecho, una de las ponencias que hay trata específicamente el caso del juego Spore, donde, bueno, los desarrolladores del juego se plantearon pues directamente la cuestión del evolucionismo, y se consultaron con miembros de la comunidad científica, y de hecho ha habido un debate en la comunidad científica, porque curiosamente, bueno, la comunidad científica lo que recriminaba es que al haber un jugador detrás, es decir, alguien que controla el juego, se acercaban a los planteamientos más próximos al diseño inteligente. Es decir, alguien está detrás moviendo los hilos, tomando decisiones, con lo cual entiendo que puede ser para un juego, quizá puede parecer rizar demasiado el rizo, pero hay una serie de juegos evolucionistas muy interesantes desde las épocas de Windows 95, vamos a decirlo así en términos de programas. Había un juego, de hecho, magnífico, se llamaba Evolution, donde tú podías establecer los desarrollos de las especies, cambiando pues factores del entorno, la climatología, introducir sequías, epidemias, etcétera, para ir observando el desarrollo de las especies, su evolución, hasta llegar a los estadios, digamos, próximos a la inteligencia, con lo cual te encontrabas que al final del juego, bueno, pues resultaban los elefantes ser los inteligentes y caminaban por las calles con sus chaquetas y sus sombreros. Sí, que bueno, y a nivel industrial, ¿no?, de mercado, es un sector en expansión. Incluso la tendencia es el primer sector, ya exacto, adelanta el audiovisual. Viene invirtiéndose más en el videojuego que en la propia película dentro del producto. Efectivamente. Muy bien. Bueno, el profesor Aguirre, aparte estaba diciendo antes, es codirector del grupo de estudios de cultura popular en la sociedad mediática, que tiene toda la relación con el tema que hoy estamos tratando. Si puedes, Joaquín, sí, muy brevemente explicarnos la actividad del grupo. Muy brevemente, es un grupo de constitución reciente que ya ha hecho varias cosas, ha publicado un número de una revista en concreto, hemos hecho un monográfico sobre Oriente y cultura juvenil, por ejemplo, la influencia de la cultura oriental en el propio mundo cultural de los jóvenes, a través del manga, del anime, de la literatura infantil y juvenil, como temas que se van introduciendo, como estilos de vida, como grupos de fans en internet, por ejemplo, que se dedican a fenómenos como el subtitulado de las series por su propia cuenta, es decir, el efecto lingüístico que eso tiene, qué criterios aplican a la hora de la traducción, es decir, fenómenos interesantes.
tenemos varios proyectos que estamos desarrollando en el futuro y el más inmediato es el Congreso de Darwin. Uno de los objetivos prioritarios del grupo, digamos, su fundamentación en la investigación, el campo, es los fenómenos de las traducciones de lenguajes. Es decir, a nosotros nos interesaba particularmente, y de hecho ese es el interés en el estudio durante el año Darwin, de cómo las transformaciones que sufren los lenguajes, los discursos, en este caso científico, cuando se desarrollan socialmente, es decir, las distorsiones, las malas interpretaciones, las desviaciones de los mensajes que se van produciendo cuando algo que tiene un origen determinado, en un campo determinado, con un léxico, con unas formas discursivas específicas, como es el lenguaje científico, se traduce, ¿qué llega? El darwinismo en este sentido es algo muy importante estudiar en este campo, porque es digamos, la última gran teoría que a la que la sociedad puede acceder pensando que la entiende, es decir, las repercusiones del darwinismo son inmediatas. Es cierto que ya desde el primer momento se distorsiona, es decir, eso es una cosa que ha aparecido ya en algunas de las ponencias y de las cuestiones que se van a ver. Es decir, socialmente parece que el tema de la evolución, tal como se concreta en muchos temas gráficos y en novelas, etcétera, inicialmente, parece simplemente que la cuestión de la evolución era algo entre los monos y nosotros, no el resto de la vida. Es decir, el hecho de que Darwin dijera ya tímidamente al principio, y luego lo desarrollara, que todo lo vivo, lo vegetal, lo animal, etcétera, procedía de un único ser, un primer ser vivo del cual evoluciona todo el resto, prácticamente eso se entiende en términos, digamos, de comprensión como nuestro problema con los monos, nuestro problema con el pariente. El hombre desciende del mono como tópico, ¿no? Entonces, en la sociedad, una sociedad como es la nuestra, que es una sociedad mediática, todas las sociedades tienen unos medios, digamos, que son los que utilizan para comunicarse, ¿no? Pero a partir de la época de Darwin es la primera teoría, digamos, que aflora en una sociedad que realmente comienza a ser mediática, donde ya hay unos procesos de alfabetización importantes, donde los medios de comunicación juegan en los debates. Anteriormente, las formas de comunicación científica, vosotros tenéis un máster que trabajáis sobre eso, son mucho más locales, son mucho más de punto a punto entre personas, y las repercusiones sociales son relativas. Fenómenos que había habido incluso pseudocientíficos, el mesmerismo, todo ese tipo de cosas que se habían dado a finales del 18 y principios del 19, se canalizan a través de otras formas, muchas de ellas también populares, etcétera, pero es más la comunidad científica todavía entre ellos, no son profesionales todavía los científicos. Es en la época de Darwin cuando empiezan a profesionalizarse los científicos, y entonces a partir de ahí hay un efecto importante de distribución y de traducción de los mensajes científicos a través de los medios. Los medios pasan a constituir la sociedad mediática, es decir, cualquier acceso a la información viene ya a través de una serie de medios y eso es labor vuestra y labor nuestra de las facultades, que los profesionales son los que realizan la labor de traducción, y a partir de ahí se pueden producir unos fenómenos de retroalimentación entre lo que es la opinión pública, lo que es la opinión popular, y lo que después se va recogiendo los medios, y los medios vuelven a difundir. El caso de Darwin es muy interesante porque, insisto, es la primera teoría, por un lado, que entra en la sociedad mediática, y por último es la última gran teoría. Si pensamos, por ejemplo, el contraste entre Darwin e Einstein también es, desde el punto de vista de la cultura popular, yo no creo que la gente entendiera demasiado la relatividad. De hecho, el propio Einstein se quejaba de que habían entendido más relativismo y habían ido por el relativismo moral que por lo que quería decir la realidad, en realidad la cuestión de la relatividad. Pero la gente, por ejemplo, no se ha planteado culturalmente, popularmente, problemas como la física cuántica, la mecánica cuántica, es decir, no ha llegado, quedan fuera de nuestro alcance, pero sin embargo sí le afecta directamente la cuestión de la relación nuestra con los otros seres vivos, con la naturaleza. Por lo tanto opina, por lo tanto hace chistes, hace canciones, crea historias, lo introduce en ficciones. Sí, además, bueno, las teorías darwinistas fueron un auténtico bombazo en la época victoriana, y de alguna manera la contradicción con los planteamientos desde pues religiosos, ¿no? Y desde las estructuras religiosas entraban en contradicción, y eso obligó a un debate social de alguna manera. Pero si lo piensas, incluso ahora, cuando se ha ido a estrenar la película que acaba de salir sobre Darwin, la llamada Creación, ha habido un debate porque en Estados Unidos no encontraban distribuidora, porque claro, no quieren plantear el evolucionismo allí,
y con lo cual se despierta otra vez ese debate que parecía casi que estaba dormido, ¿no? Desde aquellos tiempos victorianos en los que todavía se podía entender. Sí, es un debate que efectivamente sigue vivo. Este año, sin más, se producía el cese de un editor de una revista científica turca por la publicación en portada de la foto de Darwin, de la foto de la evolución, ¿no? De un artículo sobre la evolución coincidiendo con el 150 aniversario de Darwin. Y fue un caso muy sonado. La revista Nature recogía un artículo sobre la censura, hoy en nuestros días, todavía, en ciertos sitios, sobre las teorías darwinistas. No tienen el camino del todo abierto. Hay una serie de fenómenos históricos interesantes, incluso históricos y psicológicos del propio Darwin. Es decir, el evolucionismo es anterior a Darwin. Es decir, hay toda una serie de teorías porque se iban acumulando evidencias a través, bueno, pues desde el registro fósil a toda una serie de la embriología, es decir, se iba viendo, lo que no había es la teoría que lo articulara. Entonces había una serie de intentos anteriores, el más evidente, el lamarquismo, pero es que había un caso importante en la vida del propio Darwin, y es que su abuelo, Erasmus Darwin, había sido prácticamente tildado de chiflado porque había establecido una serie de principios, incluso lo había escrito en verso para más INRI, por decirlo de alguna manera, como personaje un poco estrafalario, y había sido ridiculizado socialmente. Hay un fenómeno interesante que apuntan los historiadores, y es que en ese momento, y que yo he señalado antes, y creo que es interesante matizarlo, no se está formando todavía una comunidad científica, el científico profesional, pero es que en gran medida la comunidad anterior, en Inglaterra especialmente, hay un vínculo interesante entre, también pasaba en otros países, pero en Inglaterra especialmente, con clérigos en las universidades y en el papel, digamos, están controlando todavía en gran medida la parte de la ciencia. Es decir, las personas que se dedican a la ciencia no son científicos, son personas que tienen una posición social y que tienen tiempo. Entonces ahí, pues desde el noble, como había ocurrido en Francia, que se dedicaba por hobby al conocimiento, bueno, pues había muchos pastores, había mucha gente que tenía esa dedicación. Por lo tanto, y luego en las sus propias universidades también había un vínculo, por decirlo importante, con bueno, pues con grupos religiosos, etcétera, con lo cual podía avanzar. Lo que es interesante es como el propio Darwin se autocensura, porque cada vez los historiadores van constatando a través de las anotaciones de los libros en clave que él tenía, de que la idea de la evolución él la tiene cada vez más nítida atrás en el tiempo. Es decir, van más de 20 años a que se publique todo. Pienso que, si no lo comentamos, de las circunstancias que le llevan finalmente a publicar, que es una circunstancia obligada, porque Wallace ha publicado, le manda para que revise un artículo donde él encuentra que su teoría absolutamente, es decir, coincide, además las mismas fuentes, se han inspirado en Malthus para la explicación, toda una serie de cosas. Pero lo que es importante es que ese miedo que él tenía, porque Darwin era un muy conocido y respetado miembro de la comunidad científica. Él la había creado incluso popularmente, era admirado, sobre todo porque se habían publicado cuando él regresa del Beagle y las notas que ha ido tomando, se encuentra con que es un personaje muy popular y había escrito muchas cosas. Darwin escribió muchas cosas, pues desde los percebes, las orquídeas y toda una serie de cosas que le habían convertido en un reputado naturalista internacionalmente. Y de ahí que le manden para que consulte. Pero el hecho de que él se autocensurara, de que él no se atreviera a dar salida a lo que él llamaba mi teoría, es precisamente por temor a la respuesta social. Hay también algunos elementos, incluso de tipo familiar, que algunos apuntan, la relación con su esposa, etcétera, pero que básicamente era el miedo, porque él sabía que iba a ser despellejado vivo por la comunidad. De todas formas, es importante separar los dos debates. El debate científico de los científicos de la época, donde Darwin tiene también muchos apoyos a su explicación evolucionista, que mejora el lamarquismo, que era incluso, sabemos también históricamente que el propio, ante lo que hoy llamamos la síntesis darwinista o el neodarwinismo, es la síntesis de las aportaciones de Darwin, más las aportaciones que él no pudo conocer de Mendel, que es la explicación de la genética, las respuestas que él intuía pero que no tenía, estaban ya, en esa época, estaban preparándose en Mendel y se descubrirán al principio del siglo, porque estarán silenciadas también, olvidadas más que silenciadas, hasta que finalmente se unen las dos tendencias. Pero lo interesante incluso es que él retrocede, echa para atrás al no tener posibilidad de demostrar el funcionamiento de la herencia. Digamos, se va volviendo lamarquista, es decir, conforme va avanzando el tiempo va asumiendo algunas cosas. Se llega a los límites de su propia teoría, claro, y efectivamente, y retrocede ante la falta de evidencia. De todas formas, yo creo que hay un tema, a punto y simplemente esto, hay un tema muy interesante
que se puede ir deduciendo de algunas de los textos de Darwin, que es el Darwin epistemólogo, es decir, la reflexión que el propio Darwin lleva sobre el fenómeno de la ciencia y de las evidencias, que es un fenómeno que, bueno, pues que empieza a darse, pero que sobre todo se dará más con posterioridad, ya hacia los años 20, los años 30, por también que la ciencia había llegado a algunos límites y se necesitaba reflexionar sobre su propio funcionamiento. Hay reflexiones muy interesantes sobre el funcionamiento de la ciencia por parte de Darwin. Pues luego profundizaremos más en el tema de Darwin. Me gustaría, Alma Obregón, que nos cuentes un poco el contenido de tu investigación, tu participación en el Congreso, en qué consiste exactamente. Pues bien, en el Congreso en lo que me voy a centrar es un poco en la eugenesia, en la ciencia ficción, porque me parecía muy interesante ver cómo las teorías de Darwin, bueno, más bien cómo Galton interpretó las teorías de Darwin, es decir, cómo él aplicó la selección y cómo aplicó la posibilidad de modificar las razas mediante, digamos, una especie como de sería como modificar al ser humano para convertirlo en lo mejor posible, pero de forma como modificar como es una doma de selección, artificial. pero artificial. Y entonces él lo quiso, Galton decidió que eso se podía aplicar al ser humano y él desarrolló toda la teoría de la eugenesia. Con lo cual, a mí lo que me parecía muy interesante era ver cómo la eugenesia se convierte en un tema central de la ciencia ficción. Ya no solo desde el caso de Huxley, pero llegando casi, bueno, hasta nuestros días con películas como Gattaca, en la que vemos como la selección genética es fundamental y como todos los niños antes de nacer son un poco puestos con las mejores condiciones posibles para después tener una salud perfecta, etcétera, y como aquel que no ha pasado por ese proceso de mejora genética es discriminado. Con lo cual, un poco lo que me interesó ver con vistas al Congreso era precisamente eso, como un tema que es esencialmente científico, que es presentado por Galton como una forma para mejorar la sociedad, una forma para, mediante la selección artificial, generar una raza humana más perfecta. Como esto salta a la ciencia ficción, lo cierto es que primero salta a la ficción, salta a películas que debaten un poco el tema de, bueno, a novelas, pero hablando ya de cine, por ejemplo, a películas que hablan un poco del debate de la eugenesia. Pero parece que como que la gente no acepta muy bien este debate, que se lo planteen tan evidentemente en la pantalla, con lo cual parece que se desvía un poco el debate a la ciencia ficción y pasa a ser un tema esencial. Que parece que además parece que en la ciencia ficción permite más que se abra digamos, una reflexión sobre el tema de la eugenesia y de la selección artificial en los seres humanos, el tema que se ve cada vez peor visto en la realidad, y más después de lo que sucede con los experimentos nazis, etcétera, con algunas políticas que se siguieron en los países nórdicos también hasta los años 60. Sí, es un tema que introduce directamente el debate de bioético, ¿no? Y de los límites de la experimentación y de la aplicación del conocimiento a la propia vida social. Aquí es interesante el funcionamiento de los géneros literarios por la ciencia ficción, porque desde la crítica a las utopías, todo lo que ha sido el pensamiento utópico y que había llevado a grandes desastres, a excesos, las revoluciones, etcétera, la ciencia ficción sirve un poco, juega un poco el papel de las sociedades o del análisis de las utopías posibles, ¿no? El problema que nos encontramos hoy es que, y lo ha señalado Alma, es que no solamente se dan en la ficción, es decir, el problema es que hoy lo que podríamos llamar ciencia ficción en muchos casos es realidad, sobre todo porque esa ciencia ficción, cuando es realmente ciencia ficción, trabaja sobre unos presupuestos posibles, no es sencillamente la fantasía irrealizable en cualquier estado, ¿no? Entonces, con el tema de la eugenesia, que es muy interesante y ha hecho un tratamiento muy interesante Alma Obregón, es que los dos temas que de alguna manera a lo largo del siglo se fueron considerando y se fueron condenando porque se entendían que eran excesos en la interpretación del propio Darwin, aunque a lo mejor no es necesariamente una distorsión, pero sí una interpretación y sobre todo una aplicación social en cualquier caso cuestionable a raíz de los acontecimientos históricos, como fueron por un lado los excesos de los planteamientos del darwinismo social por un lado y por otro lado los excesos de la selección artificial aplicada
a la raza humana, de alguna manera están volviendo no como debate, sino como realidad. Es decir, muchos de los planteamientos que podemos encontrar hoy, casi ultraliberales en muchos casos, bueno, pues han vuelto otra vez. De hecho, algunos ejemplos se verán en el Congreso, en cine y en literatura, han vuelto a través de temas que estaban en el darwinismo social y sobre todo hoy en día el tema de la eugenesia, es decir, de la selección del nacimiento a través de la modificación antes de nacer genética para poder tener esos seres perfectos, hoy se está vendiendo. Es decir, hoy es una realidad no ya solamente en debates, sino en planteamientos donde afectan como a la elección del sexo de los hijos o a la eliminación de enfermedades anteriormente. Lo único que, y esto es una cuestión de comunicación y es lo que suelen llevar a las personas que reconducen ese debate, a planteamientos éticos, como bien ha señalado, bioéticos, porque efectivamente yo puedo determinar eliminar una enfermedad siempre cuando se realizan experimentos o se buscan líneas de investigación, siempre se apela hoy todos nuestros grandes laboratorios, todos tienen directores de comunicación que saben plantear los mensajes, ¿no? Entonces, pero muchas veces hay ese debate que te das cuenta que se estaba planteando ya en ese momento, que es la selección desde el origen, ¿no? Y que, bueno, pues tuvo, como bien ha señalado, pues el extremo que fue lo que hizo que se silenciaran prácticamente durante una época, pues los excesos, por ejemplo, de la raza superior, de todo ese tipo de las cosas que llevó el nazismo, no solo el nazismo, sino que se practicó efectivamente en los países nórdicos y también en Estados Unidos en determinadas instituciones. Hay una eugenesia positiva, que es mejorar el nacimiento, y una eugenesia negativa, que es evitar que se reproduzcan aquellas personas que casi estaban más cerca del origen. Era más fácil evitar que se reprodujeran personas a las que a priori asignabas un papel de criminales, homosexuales, etcétera, o el tipo que fuera. Si tú lo sacrificas, o la castración, a través de la castración, de los programas de castración, estas cosas se silencian, pero esas cosas son historia y están apareciendo cada vez más libros con datos de países presuntamente donde el progresismo de esos años consistía en ser científicos porque Darwin había dicho que eso era científico y Galton lo había ratificado y se habían planteado, es decir, que esa idea de la selección, que es curioso, pero claro, lo que hace Darwin es aplicar la idea de los criadores, es decir, lo que hace cualquier jardinero para mejorar sus plantas, dice cómo lo hace la naturaleza. Entonces descubre que lo que tú haces, la naturaleza lo hace mediante un mecanismo que es la selección natural, toda la lucha por los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de ser científico, es decir, de soslayar, y esto es interesante desde el punto de vista de la concepción de lo que es la ciencia, y que luego se traduce en el estereotipo del científico. Hay toda una serie de estereotipos del científico como alguien negativo para la sociedad, sobre todo a raíz del que es el estereotipo, el tópico del científico loco, etcétera, etcétera, que es el que transgrede de alguna manera los límites de la naturaleza. Eso está ya en Frankenstein. Sí, que ha sido muy representado a lo largo de la Entonces, el peligro nuclear, etcétera, que es la idea de que la ciencia tiene unos límites o que puede ser por la destrucción o puede ser por la violación de principios éticos, donde permanentemente ha obligado a que se desarrollen disciplinas como la bioética, etcétera, porque son retos que se tienen. Pero a mí lo que me gustaría rescatar esa idea es de que estos retos en su momento, el utilizar la palabra científico, era como situarse de esa manera al margen de la ética. Es decir, si era científico era verdad y por lo tanto era independiente de cualquier otro planteamiento, que es lo que lleva, bueno, pues a esos, en algunos casos, a excesos realmente fuertes. Sí, con el tema eugenésico no hace tanto tiempo que se discutía en Estados Unidos, en las más altas instancias, el tema de la anemia falciforme, que es una enfermedad que cuando se presenta digamos, en los dos cromosomas, no es una enfermedad genética, congénita, cuando se presentan los dos cromosomas, impide la vida, son personas que mueren en la adolescencia, pero cuando se presenta en uno, protege de la malaria. Entonces es una enfermedad que era adaptativa en ciertas latitudes, ¿no?, en África, porque bueno, pues protegía a una gran parte de la población de la malaria, pero en otras no es adaptativa. Y bueno, pues fue un debate había propuestas incluso de un senador de esterilizar o recomendar la autoesterilización a la población portadora de esta enfermedad, entre comillas, que en realidad es un rasgo adaptativo en otros sitios. Son debates que yo creo requieren de una importante divulgación científica, porque la sociedad realmente tiene que tomar decisiones ante estos planteamientos, ante la energía nuclear, ante la enseñanza o no del darwinismo, por ejemplo, en las escuelas, que es un debate que a todos nos ha llegado, ¿no?, que se ha dado en Estados Unidos. Y ahí es una tarea donde la divulgación científica tiene un papel clave. Una sociedad
no informada, que no conoce la actualidad de la investigación, o mínimamente, por lo menos, el día a día, ¿no? Los últimos conocimientos, difícilmente puede tomar estas decisiones, digamos, sobre la base del conocimiento. En esa línea, a mí me gustaría plantear la primera pregunta para irnos centrando en el tema que nos trae. ¿Hasta qué punto la ficción, que es uno de los principales, ¿no?, vías de comunicación, la televisión sigue siendo el medio que gobierna las estadísticas de audiencia, por lo menos en España, y la televisión, que no tiene tanta audiencia, pero que tiene un impacto muy fuerte sobre el imaginario colectivo, por la manera en que se consume? ¿Hasta qué punto cine y televisión y videojuego, por ejemplo, podríamos decir, son buenos caminos para la divulgación de la ciencia en general y del darwinismo en particular? ¿Hasta qué punto han servido para dar a conocer las teorías darwinistas? ¿Y pensáis que si lo han hecho de forma correcta? Sí. Bueno, Yo lo que pienso es que no nos damos cuenta, pero que realmente, por ejemplo, Darwin está presente en todas partes. Bueno, está presente en varios niveles, no solo en películas que son sobre su vida, sino que encontramos que en las series de televisión. Yo estaba escribiendo un artículo recientemente sobre Darwin precisamente en el cine, y en las series de televisión me encontraba que incluso en House o en series juveniles siempre hay referencias a Darwin. Siempre a lo mejor se hace un chiste a partir de algo, pero sí que es verdad lo que tú dices, que quizá no se transmite Darwin, no se transmiten las teorías de Darwin de la forma más adecuada, sino que se tiende a caer un poco en el tópico, se tiende a caer un poco, siempre me refiero más bien cuando se cita, para hacer un poco, se tiende a caer un poco o en aludir a que el hombre desciende del mono, o en aludir a que la supervivencia es el que mejor se adapta, pero digamos que siempre se caen esos dos tópicos, no hay una profundización. Quizá podría valer como mejor forma de transmitir sus teorías en algunas películas en las que son sus teorías quizá las que subyacen bajo el argumento. Pero si nos centramos en cómo el cine o la televisión aluden específicamente a Darwin cuando lo hacen de forma evidente, pues como en Colateral encontré un momento en el que cambia la situación en la que está y le dice uno a otro, le dice Vincent al otro personaje, le dice: mira, la situación está así ahora, y dice: esto es como Darwin, o te adaptas o mueres. Y digamos que allí en medio de la película sueltan esta frase darwinista, pero claro, quizás esa no es la mejor forma de que le llegue a la gente y que realmente llegue a comprender cuáles son las teorías de Darwin. Yo creo que pasa eso con la mayor parte de las teorías científicas, que quizá tal y como son reflejadas por el cine o por la televisión, no es la mejor manera de llegar a comprenderlas, ¿no? Sino que se queda un poco siempre en la superficie y no se puede llegar al contenido, digamos. Es que quizás esa sería un poco una pregunta previa. ¿Realmente se conocen popularmente las teorías de Darwin? ¿Hay un buen conocimiento profundo? Porque sí son conocidas, todo el mundo sabe un poco lo que es el darwinismo, lo que habla, lo que plantea, pero un conocimiento en profundidad con todas las implicaciones que tienen las teorías darwinistas, yo creo que no se da en la sociedad, no lo hay. No, sí, aquí es que son varios problemas y a cada cual hay que pedirle lo suyo, que es lo que entiendo yo. Entonces, aquí hay la misión de dar a conocer la ciencia es del sistema educativo. Entonces, el sistema educativo es el que debe garantizar que yo comprenda la teoría de la evolución y que después, si yo voy a ver una película, una serie de televisión, leo una novela y hay referencias, pues yo pueda comprender si son erróneas o no lo son. Porque claro, si yo no entiendo bien lo que hemos hablado antes, que por eso era importante analizarlo en la cultura popular, es que lo que circula en la cultura popular son estereotipos, no leyes científicas, ni verdades científicas. Es decir, es como el refranero, pueden existir teorías absolutamente contradictorias, uno dice que esto es bueno y otro dice que esto es malo, y no hay revisión crítica, el refranero no se critica, es decir, simplemente se acepta. Y los estereotipos sociales, culturales, etcétera, van quedando. Entonces es como si fuera un proceso de destilado. Las teorías científicas, al final, socialmente, aunque incluso en las propias comunidades, es decir, que lo que es, por un lado, lo que es la comunicación de los científicos, pero los científicos también inmersos en unas sociedades. En esas sociedades, yo creo que el papel de que las cosas se entiendan medianamente bien
corresponde al sistema educativo. Si esas personas están educadas, significará que de alguna manera saldrán del tópico, y si yo tengo que escribir, como ha ocurrido en el caso de la ciencia ficción, otro tipo de planteamientos, una serie de, porque soy novelista o porque soy guionista, etcétera, si yo tengo un buen conocimiento, yo sabré que habrá cosas que serán correctas y cosas que serán incorrectas desde el punto de vista científico. Puede importarme o no, ese es otro tema. Es decir, yo puedo ser plenamente consciente de la filosofía que subyace tras el darwinismo, saber sobre la mecánica cuántica o cualquier otra cosa, y sin embargo hacer que el mundo de la ficción se comporte de otra manera. Lo que ocurre con Darwin es un poco lo que señalábamos antes. El darwinismo, o el evolucionismo mediante selección natural, es una macroteoría. Es una macroteoría en la que se van apoyando todas otras teorías que afecta, pues se puede aplicar desde el nivel genético, como hace Dawkins, el gen egoísta, hasta las teorías que trabajan sobre el modelo evolutivo para la cultura. Por ejemplo, los estudios de la cultura también, que hay una serie de teorías en los últimos años. El propio Darwin también lo inició, es decir, a través de sus teorías sobre la constitución de la sociedad, el origen del hombre, etcétera, sobre cómo funciona la cultura, la teoría de los memes, comunidades culturales que se transmiten, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo que es interesante dejar claro es lo siguiente. La formación científica la deben dar las instituciones formativas. Después, las instituciones formativas, que tienen que de alguna manera que contrarrestar, entre comillas, las desviaciones, las malinterpretaciones, etcétera, pueden acceder a los medios, al mismo ring, a la misma arena mediática, mediante una serie de elementos, como por ejemplo un programa de televisión, o como una serie de documentales. El propio Dawkins tiene una serie de DVDs muy interesantes, documentales, explicando pues, el darwinismo pues en distintos niveles, incluso a propios chicos de la escuela para que lo entiendan, ¿no? Podrá haber material multimedia, podrá haber divulgación científica, podrá haber muchas cosas, ¿no? Pero la ficción tiene sus propias reglas que es difícil controlar. Otra cosa es, y eso creo que es el aspecto que puede ser muy interesante, es cómo se pueden utilizar las obras de ficción, que es lo que hemos tratado de hacer, las películas, etcétera, etcétera, para ayudar a transmitir controladamente lo que interesa transmitir, que es el darwinismo o lo que hoy entendemos como ciencia en ese sentido aceptado, ¿no? Es decir, yo puedo coger una película, yo puedo coger una novela y utilizarla didácticamente para que se comprenda mejor el darwinismo, no como un sustituto de la teoría científica, que es lo que hace mucha gente. Yo recuerdo un librero que me decía, los alumnos de la Facultad de Historia ahora me vienen a pedir novelas históricas que le mandan los profesores. Es decir, son dos cosas distintas. Si tú después eso lo utilizas como un punto de partida y ayudas a entender críticamente, es decir, por qué está mal desde el punto de vista del darwinismo esta película de ciencia ficción, por qué es errónea esta novela, le puedes digamos, sacar un provecho. Por un lado, como ficción te puedes divertir, pero críticamente, desde tu conocimiento, desde tu función, que es corregir las distorsiones que la propia sociedad, la propia cultura se van generando, pues lo puedes hacer, pero siempre desde ese aspecto educativo. Si nosotros pensamos, a ver, si no haríamos, pues es el instruir deleitando, es decir, nos volveríamos neoclásicos, haríamos una especie de, pondríamos el arte al servicio de difundir otro tipo de cosas, y el arte es imaginativo, el arte es erróneo, el arte es, como la propia ciencia, es la historia de las equivocaciones que alguien corrige para volver a equivocarse y ser corregido en el futuro. Entonces, ante eso, el depósito que es el del arte, que es la tradición, por ejemplo, si nosotros vemos una novela, como yo he tenido ocasión de estar viendo muchas cosas, de 1865, que introduce aspectos de Darwin, o de 1910, pues evidentemente puede estar al margen totalmente de conocimientos posteriores que hoy sabemos que han sido corregidos. Por lo tanto, eso significaría que desde el punto científico la anularíamos. No, lo que hacemos es corregirla, utilizar precisamente ese material como foco de atracción para interpretarlo, analizarlo y ver en qué medida se desvía. Creo que ese camino sí sería muy productivo, es decir, utilizar las ficciones, el cine, la novela, no tanto para mostrar el darwinismo, que para eso sería un buen documental, el de Dawkins o de cualquier otro, sino para hacer ver críticamente, utilizarlo con alumnos, dígame usted en qué está equivocado esto. Estoy de acuerdo contigo, Joaquín, pero parcialmente, porque también considero que la ficción la televisión y cine tienen un impacto tremendo sobre la cultura popular, el dicho absoluto, la genera. Y sobre un poco el zeitgeist, ¿no?, de la época, los conocimientos de que disponemos y los temas que están en la agenda, ¿no?
Me llama la atención, fíjate, por ejemplo, el hecho de que había una encuesta que hacía la consultora Gallup, se escribe, en Estados Unidos hace un par de años, en el cual era aplastante las cifras, por ejemplo, de conocimiento del darwinismo, ¿no? o de defensa del darwinismo. La inmensa mayoría de la sociedad estadounidense no comparte las teorías, conoce pero no comparte las teorías darwinistas. Pero si saltamos el charco y venimos aquí, los porcentajes no son mucho mejores. Hay una encuesta realizada por la Fundación, la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en el año 2006, cuyos resultados no se publicaron, curiosamente se hizo pero no se publicó. En la cual, pues lo mismo, aproximadamente la mitad, no recuerdo si era el 51 o 49% de la población española no veía ningún problema en la frase los primeros seres humanos convivieron con dinosaurios. Claro, esta realidad de los seres humanos conviviendo con dinosaurios jamás se ha enseñado en la escuela. No han podido aprender en el sistema educativo y de hecho probablemente a una gran parte de la gente se le habrá enseñado lo contrario en el sistema educativo. Y sin embargo la mitad de la gente es capaz de aceptar que seres humanos vivieron con... Y yo creo que películas como Caveman, hay toda una saga, ¿no?, de los años 60, las películas de las Cave Girls, cuyo principal gancho era una atractiva chica... Sí, Raquel Welch hace un millón de años, todas estas películas, que yo creo que han tenido un impacto en el imaginario colectivo y que explican en parte que hoy día tantas veces se ha representado el ser humano junto al dinosaurio, que bueno, no choca demasiado. Entonces, creo que de alguna manera sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que no es la misión de la industria cultural divulgar ciencia, pero el hecho de que nos preguntemos, bueno, ¿qué leyes científicas se cancelan, utilizando el término de Humberto Eco, ¿no?, a la hora de representar la realidad? Y porque cuando se cancelan sistemáticamente las mismas y en el mismo sentido, al final eso tiene un impacto tremendo sobre la cultura de la sociedad, ¿no? Vamos a ver, es que son varios problemas que estamos planteando. Yo no digo que no tenga influencia, lo que estoy diciendo es que un espectador sensato, que ha tenido una formación adecuada, es capaz de distinguir que si va a ver una película sobre el mundo de los dioses griegos, entiende que la gente no tiene alas en los tobillos, entiende que la gente no le salen rayos de la cabeza y que no viven en lo alto de una nube y cosas por el estilo. Es decir, si nosotros no conseguimos que un espectador, es decir, que si un espectador se cree todo lo que ve en una pantalla y todo lo que ve en una novela, sencillamente deberíamos desterrar la ficción. Fue lo que hizo Platón cuando expulsó de su República Ideal a los poetas porque enseñaban falsedades. Lo que se le olvidaba a Platón es que el público de esas ficciones lo que había que hacer es enseñarla a discriminar unas de otras. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es exigir, por decirlo así, director de la película tal, está usted suspendido, tiene usted un 3,2 en evolucionismo, un 1,3 en física cuántica y un 0,7 en genética porque usted no sabe nada. Entonces, ¿a qué es a lo que yo me refiero? Que junto al imaginario colectivo no podemos olvidar que las personas tienen un grado de sensatez, no es en lo extremo, y un grado de conocimiento, no es en lo extremo donde se plantea el problema. Hay muchos historiadores que manifiestan, bueno, pues, es decir, en qué momento los griegos seguían utilizando a sus dioses en el teatro y no creían en ellos. Que Hölderlin en el siglo XVIII-XIX, cuando hablaba de los dioses, creía en ellos. Es decir, es un problema totalmente distinto. Desde el punto de vista educativo, la salud mental, intelectual de una sociedad es responsabilidad de su sistema educativo, que para eso está. Después, el imaginario colectivo. Nosotros vamos a ver a los museos y vemos ángeles, vemos unicornios, vemos minotauros, y el problema está entre dos personas viendo un cuadro de un minotauro. Habrá uno que diga, esto es un mito y no existe, y habría otra persona que dirá, oye, ¿de qué ganadería eran en aquellas épocas la gente o con quién se acostaban las vacas o los toros? Es decir, ante esas dos personas lo que te sirven para discriminar es sencillamente la escuela, el nivel de la escuela, de la universidad a la que han ido. Yo el otro día he preguntado a mis alumnos en clase, los temas introductorios, ¿ustedes les han hablado alguna vez de la física cuántica?
jamás. Esos alumnos han pasado por todo el sistema este en la universidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema educativo es más fácil seguir siendo más tradicional que explicar las cosas más difíciles de explicar. Eso es otro problema distinto, ¿no? Pero quiero decir que hay mucha gente que va por el mundo que para unas cosas es Ptolomaico, para otras cosas es Galileo, para otras cosas ya hay algunos muy avanzados que son un tanto algunos newtonianos, muy poquitos Einstein y no hablemos ya cuánticos, pues dos. Y uno no lo entiende bien, pero es como acto de fe, ¿no?, que decía el chiste. Entonces, en ese sentido, creo que son problemas distintos. Los espectadores pueden vivir con las ficciones, a sabiendas que son ficciones. Si yo vivo como realidad una ficción en la que salen minotauros o la que son los errores o que salen los mutantes, y no entiendo la diferencia que hay entre la mutación en el sentido darwinista y la mutación de la patrulla X, pues entonces evidentemente estoy viviendo en un mundo extraño. Y estoy, en eso sí, totalmente de acuerdo, que el espacio mental y cultural que el sistema educativo no ocupa, lo ocupa la ficción. Y lo ocupa la ficción que se vive, y eso es una patología, la persona que es incapaz de distinguir entre sus fantasías y la realidad. Entonces, ese sí es un problema colectivo, ese es el problema de estar sentado y ver la rosa púrpura del Cairo, y meterte dentro de la ficción y meterte dentro de la película sin discriminar el mundo en blanco y negro del mundo que está fuera. Que puede ser más bonito y incluso más entretenido estar en el de dentro, bien, pero quiero decir que eso, insisto, es un conflicto que en función de la calidad que tenga el sistema educativo, y ahí es donde nuestra labor y la labor de portales como este, o de programas como este, o de los suplementos, o de los periódicos, tratando de disolver allí donde se vean tópicos. El problema que se ha planteado, por ejemplo, del creacionismo en Estados Unidos, no es un problema. Los científicos en Estados Unidos, el 99,9% están de acuerdo en ello, no hay ninguna duda, y tienes todas las evidencias. El problema es el que no admite la ciencia como argumento, o el que por encima de la ciencia pone un argumento político, que de eso se trata, no de otra cosa. Entonces, eso es donde se plantean esos problemas. No, pues yo no creo que tanto por la ficción, etc. Hay novelas de ciencia ficción hechas de una fantasía, pues por magníficos científicos que les ha gustado fantasear en unos grados mayor o menor de fantasía. Pero bueno, han partido. No, ese no es el problema. El problema es cuando la gente es incapaz de diferenciar una tontería de algo que tiene algún valor. Es que quizá el sistema educativo también debería ver porque viendo que sí que afecta, que realmente hace mella en la población, lo que están viendo continuamente en televisión y cines y repetido, desde el sistema educativo también valorar qué ideas erróneas se están transmitiendo para poderlas corregir. A eso me refería. Exacto, de tal forma que sea no solo que se les transmitan los conocimientos correctos, sino que se advierta quizá, oye, que los dinosaurios y los seres humanos que no vivían juntos en la misma época, que es algo que cualquiera pensaría que a lo mejor que se explica muy bien, pero que a lo mejor hay gente que no le acaba por quedar claro. Pues yo creo que también el sistema educativo debería plantearse un poco cuáles son los falsos mitos o cuáles son los estereotipos que se están transmitiendo mediante los medios de comunicación, mediante también el cine, mediante la televisión, y no luchar contra ellos, pero sí aclararlos y para llevar a la gente, a la población, a un conocimiento más claro de lo que es el universo, ¿no?, digamos, así en general. Sí, bueno, yo creo que ahí dejamos todo un debate interesantísimo que nos podría llevar mucho tiempo, sobre la capacidad para competir entre el maestro y la televisión, cine y videojuegos, ¿no? Pero hasta qué punto... si haces buena televisión y buenos videojuegos, etcétera, que es a donde voy. Es decir, si tú puedes hacer probablemente unos juegos tan entretenidos haciendo chifladuras desde el punto de vista científico, o haciendo juegos con una cierta base científica, como de hecho los hay. Sí, sí. O novelas o ficciones, como las hay. De hecho, hay una de las ponencias que tengo delante del programa, que viene un profesor de la Brigham Young University, que viene de Estados Unidos, el profesor Pratt, va a explicar su ponencia, porque viene a un curso también en España, se llama La mente en la cueva, el yo del otro prehistórico. Entonces, por ejemplo, lo que va a analizar en esa ponencia son los fenómenos del protolenguaje, es decir, aquellas formas de pensamiento y de comunicación anteriores a la existencia de un lenguaje verbal como hoy tenemos, representado en una serie de novelas realizadas por científicos, por ejemplo, por Azuara, el profesor Azuara, el profesor que todo el mundo conoce a través de Atapuerca, etcétera, que tiene publicado una ficción, donde el científico que le gusta, tiene además una vocación literaria, dice, oye, en un momento determinado, mientras está intentando pensar, establecer
cómo podía desarrollarse el pensamiento de unos seres, en vez de establecer un artículo científico y contarlo allí, además del artículo científico, dice, ¿cómo podría expresar esto? ¿Cómo puedo escribir yo una novela de estos seres, caminos avanzando hacia nuestra humanidad, avanzando hacia el hombre moderno, antes de que tengan lenguaje? ¿Cómo se comunicaban? Bueno, pues como hay una serie de hipótesis en el campo científico sobre la comunicación, todas las teorías sobre el surgimiento del lenguaje, la función, la relación entre pensamiento y lenguaje, entre pensamiento, lenguaje y realidad, etcétera, bueno, pues le da una forma de una ficción. Bueno, pues habrá eso y habrá personas pues como nuestros cavernícolas de la película de Raquel Welch, donde el mundo se divida en rubios y morenos y con unos bikinis de alta costura prácticamente y maquillados. ¿Por qué los cavernícolas se levantaban maquillados? Pues es una pregunta que te la puedes hacer sentado en tu butaca o llamarte la atención, porque no veo ninguna cueva peluquería en ningún sitio, es decir, pueden surgir las preguntas. Sí, de hecho hay representaciones más acertadas. El periodo que comentas ha sido presentado en 2001, Odisea del Espacio, En busca del fuego, ¿no? A mí En busca del fuego, por ejemplo, me parece una muy buena representación del darwinismo y de un momento concreto de la época del tiempo. Pero sí que detecto ciertos patrones comunes, ¿no? Me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Qué estrategias de representación habéis detectado respecto del darwinismo, ¿no? ¿O qué clichés utiliza la ficción a la hora de representar el hecho evolutivo o la evolución? No sé si habéis... Yo creo que hay unos clichés gráficos que se dan desde el momento, se concretan en una serie de imágenes, que es el mono con la cabeza de Darwin, etcétera, que se produjo como ataque contra él, pero yo creo que básicamente los dos clichés los hemos señalado antes, los dos grandes tópicos que circulan socialmente, o memes, podríamos incluso considerarlos como memes en el sentido de decir, ideas que se siguen reproduciendo y copiando, replicando, serían por un lado la idea de la competencia, que esa es una idea que se puede trasladar a cualquier cosa, desde un juego hasta la bolsa, al sistema económico, el darwinismo social, la escuela, hoy se traduce como... Hasta el ligue. Yo encontré en una serie de televisión en la que se hacía una comparación, se hacía un juego de palabras en inglés que era algo así como la supervivencia del más adaptado y ellos la convertían en la supervivencia del más ligón, que era flirtiest en vez de fittest. Así que era incluso hasta ese extremo. Claro, hay esa idea de la competencia, que esa sí es comprensible, por eso decíamos que es una idea que tiene es una teoría que tiene una serie de ideas comprensibles y entonces la gente la readapta a su propio escenario, a sus propios juegos y a sus propios propósitos, ¿no? Por un lado la idea de la competitividad y por otro lado de la competencia y por otro lado la idea del vínculo con la naturaleza, es decir, de la proximidad a la naturaleza, es decir, incluso negativamente, es decir, el que prueba la medicina en los chistes, uno de los chistes primeros que van surgiendo, lo cuenta Larson también y está en el Punch la imagen, que es el niño desconsolado, ¿no? que es pues descendemos del matrimonio, con el hijo, descendemos de un cuadrúpedo peludo, tal, y entonces la mujer le dice, perdona, habla por ti, yo no, y además el niño ha salido a mí, es decir, tú puedes ser lo que quieras. Entonces, desde ese momento hay una doble lectura, es decir, el mismo meme, diríamos, la misma idea, el mismo tópico del hombre emparentado con la naturaleza, es decir, no la separación de las especies platónicas como si fueran absolutamente irreductibles o clases irreductibles, de ese vínculo tiene un elemento negativo, que es lo que suscita el terror en su momento, de todo lo único que les importa es eso, que es el terror a formar parte de la naturaleza. No olvidemos, porque Zola utilizó el término la bestia humana, ¿no? para referirse al hombre, ¿no? Y no lo hacía como un insulto, sino como una constatación de la naturalidad del hombre. Y que hoy, por ejemplo, en cambio, es el argumento que sirve y la gente lo acepta para hacer, por ejemplo, el proyecto Gran Simio, o acercar y decirme usted, estos animales tienen toda una serie de derechos en función de nuestra proximidad genética. Sí, no hay tal barrera. Exactamente, es decir, hay una portada de un libro que salió en 2009 en Estados Unidos, que el título del libro es 99% mono. Y se ve a un Darwin de nuevo con la cabeza de Darwin y cuerpo de mono, ¿no? Es decir, en ese sentido, en vez de hacerlo para mal, en vez de ser un vínculo rechazable, el pariente no deseado, por decirlo de alguna manera, que es lo que sacude la cultura, la conciencia, el rechazo de una parte de la sociedad,
que diríamos que incluso diríamos que desde el punto de cultural es casi masivo, porque la gente no entendía. De pronto tú te levantas un día y te dicen, oye, perdona, que somos hermanos, primos de los simios, de los monos. Entonces la gente dice, pero ¿de qué me estás hablando? Es decir, rechazo absoluto, eso será usted. Y es lo que son los ataques. La comunidad científica tiene defensores, pero socialmente lo que se traduce a través de los medios son casi siempre ataques furibundos, ridiculizadores, claro, efectivamente, segregándole el chiste, etcétera, todos esos mecanismos de segregación social. Y sin embargo, hoy ese es el argumento, por el contra, que está en la base de muchas ideas, de muchos proyectos, muchas cosas, que es nuestra naturalidad, es decir, formamos parte de la naturaleza, nuestra responsabilidad al resto de la naturaleza no está a nuestro servicio, que era la idea, de alguna manera, que se desprendía de todo ese planteamiento anterior, sino que tenemos una responsabilidad hacia la naturaleza, etcétera. Es decir, esos planteamientos, algunos han quedado tal cual, la competitividad, eso incluso yo creo que se ha acentuado con todo el pensamiento, digamos, de corte neoliberal, donde la competencia, el mercado, es siempre lucha, siempre hay esa idea de lucha que ya está en la Reunión Social, y después esa reconversión de la idea de proximidad a la naturaleza, que se reinterpreta negativamente y hoy la entendemos positivamente a través, pues, de fenómenos como el ecologismo, proyectos de derechos de los animales, etcétera, porque entendemos que hay una proximidad en todo lo vivo. Bien, pues bueno, discúlpame, pero vamos a tener que ir cerrando, me dicen. Bien, para terminar, yo simplemente quería recordar que tenemos, bueno, el profesor Aguirre y Alma están organizando el congreso sobre el que tendréis noticias a través del portal de divulgación Divulga-UNED, que será los días 28, 29 y 30 de octubre en la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense. Probablemente haremos un nuevo programa, un nuevo debate sobre este mismo tema en esas próximas semanas. Y por último, pues bueno, invitaros a seguir participando o bien en plató o bien a través de la web de estos debates, a través del portal divulgauned.es. Y sin más, bueno, despediros, agradeceros vuestra presencia aquí y nos vemos en próximas ediciones de este debate. Hasta luego.